Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás por ahí, Antonio? Sí, profe, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Qué suerte, me alegro. ¿Sos el único que se conecta? Ok, voy a escribirle un poco al grupo, a los compañeros. Dale. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta hipótesis. Hoy vamos a continuar con la misma unidad. No sé si me escuchas, Antonio. No, hoy vamos a continuar con la unidad número 3, que habla acerca del profesor como investigador. Vamos a empezar por la parte de qué es un investigador. En una investigación, el investigador, ¿quién es? Es la persona que dirige un estudio de investigación. El investigador prepara y lleva a cabo el protocolo, que es el plan de estudio, vigila la inocuidad, que es la seguridad de su trabajo, del estudio que recoge, y analiza los datos e informa sobre los resultados de su estudio. Cuando hablamos de protocolo, siempre vamos a hablar de un plan de estudio o el protocolo que la institución donde estamos estudiando nos entrega para poder cargar nuestro trabajo de investigación. Que la investigación, como ya habíamos visto anteriormente, la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno durante el siglo XX. Dos enfoques emergieron para realizar una investigación, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, siempre nos vamos a referir hacia los datos numéricos. En el enfoque cuantitativo se utiliza generalmente la encuesta para poder hallar un porcentaje acerca de las preguntas que yo voy a realizar dentro de mi trabajo de investigación. Y el enfoque cualitativo, como su nombre lo dice, expresa las cualidades de las personas. Y generalmente en este tipo de enfoque, el instrumento que se utiliza más es la entrevista. Que un investigador en educación. Un investigador educativo es un concepto referido a la persona que además de haber recibido el nombramiento con la categoría laboral de investigador educativo, desarrolla el quehacer de la investigación de manera cotidiana, informando periódicamente sobre los resultados obtenidos. Entonces, el docente investigador, o sea que el investigador educativo siempre va investigando acerca de los temas que va a ir desarrollando durante el año lectivo a los chicos. Entonces siempre él anda investigando y acorde a esas investigaciones que hace, siempre va informando acerca de los resultados, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el investigador educativo acerca de la aplicación de protocolo de medidas de seguridad en caso de abuso de menores, por ejemplo, o bullying, ¿verdad? ¿Qué tratamiento, qué protocolo aplica y si resulta o no lo que está aplicando a los chicos o al curso que está habiendo ese tipo de inconvenientes? Tipo de investigación, tenemos la investigación histórica que habla de lo que era, del pasado, la investigación descriptiva que explica lo que es, tiempo presente, y la experimental es la que describe lo que será en un futuro. En la histórica los hechos se escapan al investigador, ¿por qué? Porque este tipo de investigación es del tiempo pasado. Mientras que en la descriptiva los hechos que el investigador maneja interactúan con él, o sea, él manipula la investigación.
Y en la experimental, al no existir los hechos en la realidad, el investigador debe inducirles y para ello deberá describir qué acontecerá a esto al existir. No sé si tenés alguna pregunta, Antonio. No, está muy claro, profe. Bueno, continuamos entonces. Se me Sí, escucha bien, ¿verdad? sí, profe. Al Bueno, menos yo, ¿verdad? Ajá. la investigación histórica. Este es un tipo de investigación que busca reconstruir el pasado de manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de la hipótesis, ¿verdad? De una hipótesis. Bueno, este tipo de investigación histórica, lo que generalmente realizan este tipo de investigación son aquellas personas que son víctimas de la dictadura. Ellos tienen que recabar a las informaciones del pasado para poder corroborar si realmente ellos son eh, hijos o hijas de los que fueron víctimas de la dictadura durante Stroessner. ¿Cuáles son las características de este tipo de investigación? Las siguientes características son propias de la investigación histórica. Este tipo de investigación depende de datos observados por otros, más que por el investigador. ¿Por qué por otros dice? Porque evidentemente nosotros como investigador no estuvimos en esa época. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación en la época de la guerra del Chaco, evidentemente tenemos que recurrir a nuestros abuelitos que participaron en esa guerra para que ellos nos puedan describir cómo fue la guerra y cuál fue su experiencia en esa época de él. Y entonces te empieza a relatar la historia de cómo fue. Por eso es que dice que tenemos que anotar los hechos observados por otros y no por nosotros. Estos datos son de dos clases, fuentes primarias derivadas de la observación y registro directo del acontecimiento por su autor. Fuentes secundarias cuyo autor informa observaciones realizadas primeramente por otros, y las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir información al respecto. ¿Cuáles son los pasos de una investigación histórica? O sea, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta si es que voy a realizar este tipo de investigación? Definir principalmente el problema por el cual debemos preguntarnos si el tipo de investigación histórica es el apropiado o no para nuestro trabajo de investigación. Formular hipótesis y objetivos específicos que proporcionen la dirección a la investigación. Recolectar información teniendo en mente su fuente de origen primaria o secundaria. Usualmente esta información se recoge en las tarjetas de tamaño apropiado y codificadas. Y generalmente, como dije, este tipo de investigaciones históricas tenemos que recurrir a documentos de la época, ahora si es que hay registro o no en un archivo general, ¿verdad? De lo que fue la vivencia de ese periodo. Evaluar la información según la crítica interna y externa, informar los resultados, interpretaciones y conclusiones apoyadas en las bibliografías. Las bibliografías son los libros o los documentos científicos que yo he consultado para realizar este tipo de trabajo. Luego tenemos la investigación descriptiva, que es lo que es. Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos, básicamente no interesado en comprobar explicaciones. O sea, solamente quiere hacer las descripciones o cualidades más resaltantes del trabajo, ni en probar determinadas hipótesis. Si en hacer predicciones con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuesta, estudios por encuesta.
aunque estas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba las explicaciones. Bueno, entonces en este tipo de investigación lo que nosotros buscamos es describir situaciones o acontecimientos acorde al tema que yo elegí para mi trabajo de investigación. ¿Y cuáles son los ejemplos de investigaciones descriptivas? Por ejemplo, un censo de población, determinar preferencia de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de televisión, determinar algunas características de escuelas públicas de un país, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas etapas de investigación descriptiva? Primero, definir en términos claros y específicos qué características se desean describir en el trabajo, o sea, qué es lo que yo busco en realizar mi trabajo o el tema que yo opté por investigar. Expresar cómo va a ser realizadas las observaciones. Ese otro instrumento, la observación. ¿Por qué? Porque yo me constituyo en el lugar donde voy a realizar mi trabajo. Entonces, como los sujetos no vamos en una institución educativa, vamos a observar, por ejemplo, las personas de la escuela. Van a ser seleccionados de modo que sean muestras adecuadas. Evidentemente, si nosotros salimos en el receso de una institución o de una universidad, vamos a toparnos con muchos alumnos de diferentes tipos de carreras. Entonces, por ende, lo primero que yo debo hacer es seleccionar mi muestra. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? De las 6 carreras que hay, por ejemplo, en la universidad donde voy a hacer mi trabajo, escojo una. Y esa una carrera, por ende, tiene primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto curso. Entonces, decido trabajar con con los alumnos del quinto curso. Entonces, esa es selección de muestra. ¿Qué técnicas para observación van a ser utilizadas? Se voy a utilizar cuestionarios, entrevistas u otro tipo de instrumento, que puede ser la encuesta. Y si se someterán a la preprueba antes de usarla. Preprueba es donde ahora, por ejemplo, a través a través del internet podemos elaborar nuestras encuestas y enviar por WhatsApp y directamente los resultados llegan todos a nuestro correo electrónico. Bueno, ¿cómo se entrenará a los recolectores de información? La preprueba es, por ejemplo, yo elaboro un cuestionario y antes de hacer la prueba que realmente voy a utilizar, hago una pre. Y me voy y entrego los cuestionarios y esto lo que hacen es responder entre las opciones que cada pregunta tiene. Recoger los datos, informar apropiadamente los resultados. Y generalmente una vez que contesta todo, yo lo ingreso en una base de datos en Excel, pongo toda la información y me arroja los resultados ya sea en barra o en la famosa torta, ¿verdad? En cuanto a los porcentajes de las preguntas que yo voy realizando en esa encuesta. Bueno, ahora vamos a hablar de la investigación experimental y cuasi experimental. La investigación experimental se ha ideado con el propósito de que debe determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones de causa y efecto, para lo cual uno o más grupos llamados experimentales se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos llamados de control que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. Este tipo de investigación experimental se utiliza mucho en los ensayos clínicos. Por ejemplo, que se utilizó acá en el caso cuando se elaboraron las vacunas, porque saben que para elaborar una vacuna tiene que pasar mucho tiempo para saber si es que va a servir o no. Sin embargo, la vacuna contra el COVID salió de forma muy rápida y lo primero que hicieron los científicos, los bioquímicos que realizaron la preparación de la vacuna, ¿verdad? Para contrarrestar los efectos de la enfermedad que es el COVID, empezaron a aplicar a un grupo de personas la vacuna para ver qué tal y otro grupo no tenía para ver los efectos y eso. Entonces, una investigación experimental es cuando yo tengo dos grupos de control donde a uno le aplico la vacuna que creé y al otro grupo
directamente le trato con medicamentos a mi disposición, pero no tienen la vacuna. Entonces, de esa manera puede confrontar ambos grupos para llegar a una conclusión. ¿Cuáles son las características de la investigación experimental? Que requiere una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales porque sí o sí se trabaja de cerca con los grupos de control. Directo o por procedimiento estadístico al azar. Se eligen más a las personas que van a participar y directamente trabajo con ese grupo. De otros factores que pueden afectar el experimento, estos procedimientos al azar incluyen la selección de los sujetos. Al asignar al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control, la asignación al azar del tratamiento experimental a uno de los grupos. Emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo experimental, teniendo en cuenta que para los fines del experimento ambos grupos deben ser iguales, excepto en que uno recibe un tratamiento, el factor causal, y el otro no, que es lo que expliqué. Un grupo recibe la vacuna y el otro grupo no recibe. La investigación experimental es el procedimiento más indicado ¿para qué? Para poder investigar las relaciones de causa y efecto. Claro, pues yo tengo que tener una causa. Por ejemplo, causa sería la patología o la enfermedad en sí. Eh, por eso dice causa y efecto. Pero a la vez tiene la desventaja de ser artificial y restrictivo, viéndose limitada su aplicación en los seres humanos, bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada o simplemente por razones éticas. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, profe. Se cortó. Hola, hola, profe. Sí, te escucho, Antonio. Se cortó nomás la comunicación por eso. Ah, no, pero me escuchan, ¿verdad? Ahora sí, profe, Bueno, porque hace rato salió medio entrecortado, o sea sí, que una vez lo que ahora. sí salió, sale internet inestable. Bueno, eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, es muy claro, profe. ¿No? Bueno, continuar entonces. Ejemplo de tipo de investigación, probar, por ejemplo, si el alquitrán del tabaco produce cáncer cuando es aplicado en determinadas condiciones a la piel de las ratas. Investigar los efectos de dos métodos de enseñanza en el aprendizaje en grupos de niños de SIN del quinto de primaria, controlando el tamaño de la clase y el nivel de inteligencia de los niños, asignando profesores y estudiantes al azar a los grupos de control y experimental. Siempre doy el ejemplo del juego de ajedrez, que son, ay, perdón, que son, por ejemplo, dos grupos de quienes reciben eh, clases de ajedrez de forma constante y niños que solamente reciben una vez a la semana las clases. Entonces se hacen dos grupos, un grupo que recibe todos los días y después ¿qué hacen? Compiten. Entonces ahí nosotros tenemos que observar cuál grupo es mejor. Entonces ahí obviamente el resultado va a ser que el grupo que recibe enseñanza por parte de un profesional todos los días, evidentemente es el que más sobresale. Lo mismo pasa con las vacunas, de las personas quienes reciben la vacuna y quienes no tienen la vacuna, que tienen síntomas más severos que inclusive puede llegar hasta la muerte de la persona. Pero son factores, ¿verdad? Porque también pueden incluir otro tipo de factores para que ocurra ese desenlace. Las etapas de la investigación experimental es, por ejemplo, revisar la literatura relativa al problema, identificar y definir el problema, formular la hipótesis explicativa, reducir las consecuencias en términos observables y definir términos básicos, elaborar un plan experimental, identificar los factores o variables no experimentales que puedan afectar el experimento y determinar cómo controlarlas, seleccionar un diseño experimental apropiado,
Seleccionar una muestra representativa de los sujetos asignados a los grupos y a uno de estos asignarle un tratamiento experimental. Seleccionar o elaborar instrumentos para realizar el experimento y medir sus resultados. Elaborar el procedimiento para recoger los datos del experimento. Enunciar la hipótesis nula. Realizar el experimento, organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se pueda apreciar claramente el efecto. Aplicar la prueba de significación estadística apropiada, informar sobre los resultados. Bueno, aquí terminó nuestra unidad de la clase pasada, que desarrollamos la unidad 1 y 2, más la unidad 3 de hoy. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe, por mi parte no, no sé los compañeros. Bueno, entonces voy a compartir el otro ahora. Bueno, ahora vamos a empezar la unidad número 4 que habla acerca del planteamiento del problema. En la clase anterior habíamos hablado sobre el proceso de la investigación, sobre la hipótesis. No sé si es mi conexión o la profe de repente se le escucha entrecortado. Puede ser mi conexión, Shirley. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ah, sí, profe, ahora sí, y salió luego recortado hace rato. Ah, bueno, bueno. Me avisan nomás, por favor. Bueno, ahora vamos a desarrollar el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es una parte fundamental del proceso. La investigación puede determinar y encausa todas las acciones que se seguirán posteriormente. Habíamos hablado en la clase anterior que planteamiento del problema, que siempre cuando yo voy a elegir un tema de investigación, tengo que primeramente corroborar si es que existe el problema en el lugar donde voy a realizar mi trabajo de investigación. De manera que yo le pueda dar un tratamiento a ese problema y por ende dar mis recomendaciones para tratar de solucionar ese problema que está sucediendo en ese momento. Planteamiento del problema. Un problema correctamente planteado es parcialmente resuelto, por eso es que tengo que tener bien en claro de cómo yo voy a manifestar o formular la pregunta. ¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema? O sea, lo que yo voy a tener en cuenta primero es la definición y la delimitación del problema. Que habíamos dicho que la delimitación del problema es el área donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación. Luego tenemos preguntas de investigación, los objetivos, la justificación de si es que mi trabajo de investigación es viable o no, los aspectos éticos que se incluyen en la justificación. Los aspectos éticos vienen a ser un documento que yo como investigador o investigadora eh, redacto en una hoja y les hago firmar a las personas que van a participar que todos los datos que me proporcionan a mí como investigadora solamente va a ser con fines didácticos, o sea, con fines educativos. Yo lo que ellos me manifiestan o me dicen se va a quedar entre nosotros, es la famosa ética, ¿verdad? Que no será divulgado. Elementos del planteamiento del problema. Acá ya cada uno. Definición y delimitación establece la unidad de análisis, límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Pregunta de investigación, el qué del estudio, objetivos, guías del estudio, justificaciones, el para qué o por qué. Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Habíamos dicho en la clase anterior que, por ejemplo,
habíamos hablado si es que eh, realizamos un buen protocolo en materia de seguridad laboral en los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola, ayudaría a disminuir los accidentes laborales o las enfermedades laborales. Habíamos dicho eso. Y ahí entre eso habíamos hablado de, de que Lorenzo trabaja ahí y podíamos ver la parte de los que cargan y descargan las mercaderías, ¿verdad? De cómo estiban, que qué tipo de problemas pueden tener y no sé quién había dicho que podían ser problemas ergonómicos, ¿verdad? Por la mala postura, por hacer movimientos repetitivos malos, entonces lo que hace es perjudicar eh, la salud del trabajador. Formular, eso ya dije, de manera que sea selectible. Escribirlo en forma clara, precisa y accesible, o sea, que no sea ambiguo, que sea sobre punto específico y claro por sobre todas las cosas, cuando yo elijo mi tema. Acá tenemos la idea de qué investigar, luego tendremos que hacer la argumentación de esa idea y luego hacer el famoso planteamiento del problema. Criterios para el planteamiento del problema. Debe estar formulado como pregunta, como una proposición afirmativa. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables en estudios analíticos o en estudios descriptivos de corte transversal. Transversal es un tipo de investigación de que solamente dura 3 meses y longitudinal es aquel tipo de investigación que, por ejemplo, tengo un corte de 3 meses y tengo que hacer otro corte de otros 3 meses de manera a corroborar si las recomendaciones o los protocolos que yo recomendé se aplicaron y si ayudaron o no a disminuir los accidentes laborales en esa área. Entonces debe implicar también la posibilidad de realizar una prueba empírica de que se pueda medir, de que se pueda observar en la realidad objetiva. Y en nuestro caso, por ejemplo, sí se puede medir y se puede observar porque nosotros, luego trabajamos en el lugar y podemos observar cuáles son las falencias o cuáles son eh, cuáles son los problemas que está teniendo ese departamento para acatar, por ejemplo, el protocolo de medidas de seguridad para evitar accidentes o enfermedades laborales. Planteamiento del problema, preguntas y objetivos. Definición del problema, que es la proposición expresada en términos positivos. Pregunta principal o rectora, que es el objetivo general. Pregunta secundaria o subordinada, que son los objetivos específicos. Pregunta de investigación representa el qué. El qué de la investigación. ¿Qué es lo que yo quiero? Eh, ¿Qué es lo que quiero lograr con mi investigación? Orienta hacia la respuesta que yo busco. Deben ser precisas, claras y concretas. Deben establecer los límites de espacio y tiempo de estudio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Deben precisar las unidades de observación, que es en qué o en quiénes. Requisitos de las preguntas importantes, por ejemplo, la respuesta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, interesante, es motivante para el investigador, clara y específica. ¿Esto para qué? Para poder encontrar la respuesta que nosotros estamos necesitando. Requisito de la pregunta es amplia para poder articularse con el marco teórico,
contestable que se pueda ser respondida con los recursos y medios de que yo dispongo como investigador, es que puedan responderse con evidencias empíricas. Relevante que no se conozcan las respuestas, ética que su respuesta implique usar medios éticos, que es no compartir las informaciones que las personas que participan en nuestra investigación se divulguen. ¿Cuáles son los objetivos? Expresan lo que queremos lograr, sirven de guía para el estudio, determinan los límites y amplitud del estudio, orientan sobre los resultados que se pretende alcanzar y determinan las etapas del proceso que voy a tener durante mi etapa investigativa. Pero aquí lo que tienen que saber es que las preguntas de investigación coinciden con los objetivos. La diferencia está en que en las preguntas de investigación yo utilizo cómo, para qué, cuáles, cómo, y lo que voy a hacer y en mi objetivo es quitar ese por qué o para qué y ponerle algún verbo. Y los verbos que se utilizan en el objetivo son analizar, determinar, conceptualizar, explicar, conceptualizar, todo lo que termina en infinitivo, ar, er, i, or, un. Entonces, eso solamente es la pequeña diferencia. El objetivo general que expresa, que será responder la pregunta principal de la investigación, que es la pregunta rectora. ¿Quiénes serán los sujetos, el lugar y el tiempo en que yo voy a realizar el estudio? O sea, en el tiempo que yo voy a realizar mi trabajo de investigación. Le había dicho que vamos a tener solamente 2 meses para preparar la tesina, para luego, una vez que se apruebe, ustedes puedan defender ese trabajo en frente de las personas que van a estar ese día para poder calificarle, que es la famosa mesa examinadora. Después tenemos que orientar la selección del diseño de investigación adecuado. Debe guardar congruencia con el título del estudio. Bueno, congruencia es que si yo, por ejemplo, tengo elaborar un protocolo eh, para evitar accidentes laborales en los trabajadores de la planta, no sé, antes se decía planta 1 de Coca-Cola, que está en Ñemby, ahora no sé cómo se llama ahora. Entonces yo, de acuerdo a mi tema o a mi título de mi trabajo, yo tengo que hacer mis preguntas, no puede ser diferente. Por eso dice que debe guardar congruencia con el título del estudio, o sea, con el tema de mi investigación. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, sobre la tesina nomás, ya que estuviste hablando también. 2 meses tenemos tiempo para realizar, pero ¿a partir de qué momento vamos a realizar? ¿Para el año próximo, o para Para este año ya? ustedes este año en agosto pasan al segundo año, ¿verdad? Ahora recién vamos a pasar. Sí, Las dos últimas materias parece que ahora tenemos, ¿no? y después pasan al segundo, ¿verdad? Bueno, cuando Sí. ustedes estén desarrollando sus últimas materias, bueno, primero lo que tienen que tener en cuenta es que para tener derecho o para poder acceder a la realización de la tesina, usted tiene que pasar toditas sus materias. No tienen que deber ni uno. Y si deben materias o tienen materias que no pasaron, tienen que rendir porque usted tiene que tener todas las materias del primer año y segundo año para poder habilitar para poder realizar la tesina. Si es que deben una materia o le faltan horas de pasantías, no van a poder hacer la tesina. No sé si me explico. Sí. Profe, al respecto de la materia, yo por ejemplo no sé si pasé todas las materias porque hay materias que no, el trabajo que enviamos por correo que no se llegó a colocar las notas ahí en el sistema. ¿Cómo Mm, eso podemos acceder a las calificaciones finales? Por ejemplo, si ustedes tienen notas de algunas materias, siempre tienen que anotar las materias que van desarrollando para tener sus puntajes. Pero ustedes le pueden escribir a Alicia y decirle, quiero saber mi nota de tal materia y tal materia. Ella tiene todas las planillas.
tiene todas las planillas. Sí, las planillas que los docentes entregan con la calificación final de ustedes. Y si es que algunos docentes enviaron al correo, ellos plasman todo en la planilla, no queda en la plataforma, ellos directamente llenan en la planilla. Bueno, Ok, se va a cortar este y vamos a entrar, ahora son I45, 41. el Ya está. 41, perdón. Vamos a I50, vamos a volver a conectarnos. Ok, dale, profe. Dale.